Nunca ha habido tantas opciones diferentes de motorización como ahora. Aunque parece que los híbridos, especialmente los enchufables, son en muchos casos la mejor opción, surgen muchas dudas. ¿Son fiables? ¿Resultan caros de reparar? ¿Tendrán un buen precio de reventa? Vamos a responder a estas y otras dudas. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Con este tema de los híbridos tengo un poco de complejo. Y no me refiero a que he hecho algunos vídeos diciendo que los híbridos no enchufables no son santo de mi devoción. Es que al final tengo el complejo de que la gente que vivimos en las ciudades o cerca nos miramos mucho el ombligo, porque es que fuera de las ciudades o de las grandes ciudades, si no vives en una ciudad o en los alrededores, olvídate, los híbridos no te interesan. Así que tengo el complejo de que hago un vídeo que, bueno, pues que interesará a solo una parte de vosotros. Pero bueno, está bien estar informado, y a pesar de todo, pues os digo que según va avanzando la tecnología, pues cada vez los híbridos y los eléctricos pues van a tener un porcentaje mayor de mercado. ¿Por qué os digo esto? Porque un híbrido, aunque sea enchufable, si vas por carretera, una vez que has consumido la batería, es un coche normal y corriente, con un lastre de unas baterías y de unos motores eléctricos. He tenido largas discusiones con colegas y compañeros que, bueno, no, algunos, la mayoría opinan como yo, acerca de si los híbridos, sobre todo los no enchufables, son ventajosos en carretera. No me convencéis, pero es que no me convencéis a mí. Es que las cifras son tozudas. Un híbrido, insisto, especialmente un híbrido convencional, en carretera no supone ninguna ventaja. El por qué lo vais a entender. Un híbrido hablo de todos, pero cuando es un híbrido no enchufable, su única ventaja es que en las frenadas recupera energía, que en un coche normal conviertes en calor, y un híbrido la convierte en energía que luego puedes aprovechar. En ciudad vas acelerando y frenando, pero es que en carretera, y no diga mañana autopista. Además esto, que ya os comentaré estudios que avalan esto, pero yo lo he vivido en primera persona, porque me acuerdo que hice un viaje. Además es una anécdota que tengo mucho cariño, porque cuando me despidieron, yo era director general de una editorial y me despidieron, y los comienzos fueron muy difíciles. Y me acuerdo que conseguimos una entrevista muy importante en Barcelona. Era verano y hacía mucho calor. Me fui con mi socia y teníamos un coche híbrido, un Honda Insight, me acuerdo perfectamente. Bueno, pues nos fuimos, yo me fui en bermudas y camiseta. Salimos de Madrid, no teníamos mucho dinero, no podíamos gastar mucho dinero, y nos fuimos con ese coche, en vez de coger un tren o un avión. Fuimos hasta Barcelona. Cuando estábamos llegando paramos en una gasolinera, yo me paré, ella también se puso monísima, yo me puse mi traje, mi corbata, tuvimos la reunión, salimos, nos fuimos a un bar, nos cambiamos otra vez de ropa más cómoda y luego volvimos a Madrid por carretera. Y bueno, pues el consumo del coche no fue muy alto, pero realmente tampoco fue muy bajo, porque como os digo, un híbrido no enchufable, cuando has hecho más de 30, ya da igual. También en esto quiero hacer, que ya lo he hecho cuando hicimos un vídeo sobre los híbridos enchufables, que claro, una vez que se ha acabado la batería, un híbrido es un coche normal lastrado. Un híbrido enchufable tiene baterías más grandes, porque tiene una mayor autonomía, pero claro, si no le enchufas, es como un híbrido normal, más pesado todavía. Algunos me diréis, ¿pero cómo va a haber gente que se gaste el dinero en un híbrido enchufable para no enchufarlo? Pues sí que la hay, porque una de las ventajas de estos coches es la etiqueta, que te da muchas ventajas, y ya las contaré, tiene muchas ventajas sobre un coche normal. Entonces hay mucha gente que compra este tipo de coches por la etiqueta, pero luego no hace un buen uso de ellos. Recuerdo que me encontré con un garajista que me dijo, yo tengo un híbrido enchufable y lo uso, y además, por cierto, un Porsche, y prácticamente es que entre semana no gasto nada de gasolina. Claro, si haces un buen uso de él, es así, pero hay gente que no hace un buen uso de él. Cuanto mejor, peor. ¿Qué significa esto? Como os he dicho, hay muchos estudios sobre este tema, si es más ventajoso un híbrido enchufable, gasolina, diésel, muchos. Pero hay uno que hizo el Departamento de Energía de los Estados Unidos de Norteamérica, que me encanta, y que la conclusión era esta: cuanto peor, mejor. ¿Y qué quiere decir esto? Pues muy fácil, que en ciudad, donde arrancas y aceleras, mejor que en carretera. Que en una carretera con muchas curvas, bajadas y subidas, más eficiente que en una autopista. Que si tú eres un conductor
agresivo, digámoslo así, no digo agresivo con los demás conductores, que puede serlo también, sino agresivo con los pies, eres un pisapedales que acelera mucho y frena mucho, pues mejor un híbrido que un coche normal. Es decir, que los híbridos, más aún los enchufables, cuanto peores son las circunstancias, más eficientes son. Todo esto tiene lógica, porque como todos sabéis, la gran dificultad de hacer motores de los coches, comparado con que me hablaban sobre la ventaja de la hibridación y me ponían de ejemplo las locomotoras diésel eléctricas. No, es que la ventaja de esas locomotoras es que el motor funciona en estacionario. Estacionario quiere decir que funciona a un régimen constante. Para un ingeniero es un sueño un motor estacionario, porque tú optimizas el rendimiento para un determinado régimen. Pero ya sabéis que en los coches no es así. En los coches necesitas que dé potencia a 1000 vueltas para arrancar, que estire hasta 6000, 8000. Entonces, un motor de explosión o de combustión convencional, según qué circunstancias, y por ejemplo en ciudad, es menos eficiente que es en carretera, donde lleva un régimen estable. Ahí los híbridos consiguen una clarísima ventaja. Como os decía, lo de una carretera de curvas con frenadas es como un conductor que es un pisapedales. O sea, el híbrido tiene ventaja al arrancar porque le ayuda al motor eléctrico, como sabéis, tiene par desde 0 vueltas, y luego en la frenada recupera energía. Un coche convencional en la frenada lo único que hace es convertir en calor la frenada, gastar 2 discos y los frenos. Y en la arrancada lo único que hace, si arrancas en un coche convencional así, es castigar el embrague. También os recuerdo un dato que es muy importante para que entendáis la ventaja de los híbridos, y es que los motores eléctricos, el par máximo, es decir, cuando más fuerza hacen, es prácticamente a 0 revoluciones. Motor de gasolina, todos lo sabéis, o diésel, por debajo de un cierto régimen, es que se cala. ¿Cómo se dice cuando se para? Se para. Sí, es que aquí en España se dice, se me ha calado el motor, y es que vas a arrancar, cae tanto de vueltas que se para. Un motor eléctrico a 0 vueltas da un par enorme. Yo siempre pongo como ejemplo coger un coche de Scalextric o de slot, acelerar a fondo y sujetar el eje motriz. Ya veréis cómo hace fuerza, ¿no? Y eso es una ventaja enorme para arrancar. Como os decía, otra ventaja que tienen los híbridos, sobre todo los enchufables, es que muchos de ellos ya empiezan a no tener embrague. Esto lo conté en el vídeo que hice sobre Renault Captur, un coche que me gustó mucho. Y claro, decía que no tenía embrague, y muchos de vosotros en los comentarios me dijiste, no, los coches híbridos es que no tienen embrague. A ver, no nos confundamos. Yo no digo que no tengan pedal de embrague, digo que no tienen embrague. Por ejemplo, Renault Captur no tiene embrague. Arrancas en modo eléctrico, y cuando el coche ya tiene una cierta velocidad que permite al motor de gasolina un régimen en el cual es posible que funcione, si es necesario, entra en el motor de gasolina. Pero no hay un embrague, ni un embrague de discos, ni un embrague hidráulico, no hay embrague. No hay pedal de embrague, pero es que tampoco hay físicamente embrague. ¿Son fiables los híbridos? Algunos de vosotros, e incluso algún colega, pues me dice, ¿pero son fiables los híbridos? Y sobre todo, para la hora de arreglarlo, ¿dónde lo llevo? Porque es verdad que abres el capó de coches híbridos e impone. Ves ahí, bueno, un montón de cosas, de cables, de tuberías, de un motor. Bueno, es complejísimo, complejísimo. Pero os digo una cosa, os voy a poner varios ejemplos. Cuando salió la inyección, mucha gente decía, es que esto de inyección no lo arreglan en cualquier sitio. Cuando salió las máquinas de diagnóstico, es que hay que saber mucho de informática para poner una máquina de diagnóstico. Igual cuando salió los sensores del ABS, del catalizador. Esto hace 20 años, 15 o 10, era un mundo. Y tú decías, es que yo te voy a llevar a la casa porque en un taller normal de esto no saben. Eso es historia. Cualquier taller hoy día te mete una máquina de diagnóstico, te cambia los sensores del ABS y te regula la inyección, porque lo que antes era complicadísimo, ahora no es tan difícil. Es que además, a mí me alucina a la gente joven que coge y abre su ordenador y el teléfono y le cambia una placa y tal, que a mí eso se me hace un mundo. Y veo chavales con 14 años que no les impone ningún respeto. Yo esto os voy a poner un ejemplo que me parece muy divertido, que es de las Gradas Galaxias. Porque el halcón milenario, aunque es de carga, es muy rápido, ya me lo explicó Rodrigo, porque es para hacer contrabando y huir de la policía, pues es una nave complejísima. Y si veis las Gradas Galaxias, van a un pueblo, con perdón, de mierda, y salen unos tíos de vestido de cualquier manera, y el propio Chewbacca quita, pone y tal, porque claro, figura con acierto en la película que esas tecnologías nos parecen sofisticadas ahora, pero que en su momento no lo son. Yo creo que por los coches híbridos pasaría igual. O sea, cuando el parque de híbridos y los talleres se hayan formado
pues arreglar un híbrido pues será algo relativamente normal y no será tan complicado ni tan caro. Os lo digo siempre, que yo para hacer los vídeos pues pregunto, me documento, y para esta ocasión he hablado con un amigo mío, que no voy a decir su nombre, pero es un directivo de Kia, y que le pregunté, porque ya sabéis que, bueno, Kia, todas las marcas, ¿no?, pero Kia en concreto también, está apostando por el híbrido enchufable. Y le dije, oye, pero estos coches luego, cuando dentro de 5 años, por ejemplo, los quieras revender, ¿se van a vender bien? Y me dio un dato muy revelador. Como sabéis, las empresas de renting, el negocio está en la reventa luego de esos coches, que tienen pocos kilómetros, bueno, están cuidados. Y hace no mucho, comprarte un híbrido enchufable de una empresa de renting no compensaba, porque ellos se aseguraban el valor residual, ponían un valor residual muy bajo, con lo cual la entrada era muy alta o la cuota mensual era muy alta. Y este amigo mío me dijo, entra en cualquier empresa de renting y mira cuál es el precio, el precio de reventa o el precio mínimo asegurado de reventa que tienen los coches híbridos enchufables, y verás que es altísimo. Es verdad, y esto ha pasado también con los eléctricos, que yo abrigaba mis dudas porque dices, bueno, es que los eléctricos, como evolucionan tan rápido, pues claro, la gente va a comprar un Zoe que tiene 100 kilómetros o 150 de autonomía de los primeros cuando lo haya de 200 o 300. Pues resulta que hay tortas. ¿Por qué? Porque mucha gente considera que un eléctrico o un híbrido enchufable es muy ventajoso, pero que le resulta muy caro. Pero a lo mejor de segunda mano no le resulta tan caro. O sea que yo os adelanto que estos coches no es que se vayan a vender como uno normal, probablemente se van a vender mejor. Y luego siempre está la duda de las baterías. No, es que las baterías se rompen enseguida y cuesta un montón de dinero. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es enseguida? Voy a poner el caso del Prius, del primer Prius. El primer Prius que se lanzó en España más o menos en el 2001, ¿no? Y que utilizaba unas baterías que, comparadas con las actuales, eran mucho menos eficientes. Sabéis que muchos taxistas han usado este coche. Bueno, pues estos coches hacían tranquilamente, si lo usabas bien, 150 a 200.000 kilómetros con las baterías. También os doy un dato que es muy importante, muy importante. Cuando tú alquilas, o sea, cuando compras un coche eléctrico, pero las baterías son de alquiler, la marca considera que las baterías están mal, es decir, tienes derecho a cambiarlas cuando han perdido un 20% de su capacidad. Pero estas baterías tienen un desgaste que no es lineal, es en ese. ¿Qué quiere decir esto? Que pierden relativamente rápido capacidad de carga, pero luego durante mucho tiempo mantienen la misma capacidad y luego se derrumban. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes un coche, porque la garantía de las marcas oscila entre 150 y 200.000 kilómetros, cuando tú tienes un coche que con 200.000 kilómetros la batería ha perdido un 20% de capacidad, pero sigue siendo perfectamente utilizable, es que a lo mejor le quedan otros 100 o 200.000 kilómetros más, ¿no? Y luego está el precio. Vuelvo al ejemplo del Prius. El ejemplo del Prius es que una batería te puede costar cambiarla en el entorno de 1.000 o 1.500 euros. ¿Es dinero? Pues sí, es dinero. Pero es que a cambio te habrás ahorrado en embrague, en frenos, en cambio, en en combustible, si lo usas en ciudad. Por eso os digo que realmente yo creo que hay que perder el miedo a este asunto. ¿Y cuáles son las ventajas de un híbrido enchufable? Sobre esto insisto mucho porque desde siempre, desde el principio, que ahora lo dice Mercedes, estuvimos en la presentación de los Mercedes EQ, ellos dicen, no, para nosotros los híbridos interesantes son los enchufables. Eso lo he dicho desde el primer momento, ¿no? Entonces, lo que os digo siempre, en Garaje Hermético no os decimos lo que tenéis que hacer, os damos la información para que vosotros decidáis, porque los híbridos enchufables tienen muchas ventajas. La primera, tienes dos coches en uno. Yo os he dicho en algún vídeo que yo, que soy un pureta y estudio ingeniería, eso de tener un coche que tiene dos motores y tiene un depósito de gasolina y unas baterías y tal, que me chirría un poco, ¿no? Pero hay una cosa que es cierta, es que si tú vives en una ciudad, en el entorno de una ciudad, te permite tener un coche eléctrico y el día que viajas tener un coche convencional. Esa es la gran ventaja, porque además todos estos coches suelen tener un motor para no tirar de la batería. Con lo cual tú puedes salir, si vives en las afueras de una gran ciudad, y decir, quiero preservar la batería, y vas con la gasolina o diésel, y cuando llegas a la ciudad, pum, das un botón y vas en eléctrico. Además, los híbridos enchufables cada vez tienen más autonomía. Los de Mercedes tenían algunos más de 100 kilómetros. ¿Quién hace 100 kilómetros al día? No es fácil. Y luego además son muy listos, porque os digo, podéis hacer eso, ir hasta la ciudad con el motor convencional y luego conectar la batería. Pero yo creo que cuando tú le dejas al coche que se gestione, es cuando sacas el máximo partido.
La segunda ventaja son las ayudas legales. Aquí no voy a entrar en el detalle porque esto depende de países, depende de comunidades autónomas, depende de ayuntamientos, pero en general los híbridos enchufables tienen etiquetas la máxima, o sea, la mejor, de 0 emisiones. Tienes descuentos en los impuestos, ayudas a la compra, puedes aparcar sin pagar y de tiempo ilimitado, tienes ventajas en los peajes, tienes ventajas en los parking y otra ventaja, puedes utilizar carriles de alta ocupación aunque vayas tú solo. O sea, tienen muchas ventajas. Yo os digo que no las detallo, bueno, he hecho una relación de las más habituales, pero porque depende mucho de dónde vivas. Otra ventaja obvia es que contaminan menos. Aquí también voy a hacer una reflexión, que lo digo resopla cuando lo digo, la palabra reflexión. La contaminación es importante por su volumen y por dónde contamines. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente dice, no, pero un eléctrico no contamina en la ciudad, pero para hacer esa electricidad, para producir esa energía hay que contaminar. Bueno, primero, no siempre, porque España, que no estamos a la cabeza de eso, tenemos el 30% de energías renovables. Pero es que además, si tú tienes un diésel antiguo que contamina un montón, si vives en un pueblo de la Sierra Madrileña, hombre, no digo que no sea grave, estás contaminando, pero es menos grave. Si vives en una gran ciudad, es muy grave. Entonces, la ventaja de los híbridos enchufables, de algún modo de los híbridos y de los eléctricos, es que no solo contaminan mucho menos, sino que contaminan mucho menos donde es muy importante no contaminar. El mantenimiento es más barato, muchos diréis, hombre, pero con lo complicado que son, el día que se rompe y tal. Bueno, pues sí, el día que se rompe a lo mejor te cuesta más, pero es que hay muchas cosas que se desgastan menos. El motor de gasolina o de diésel, tiene un trabajo mucho más sencillo, porque no tiene que arrancar, no tiene embrague, que es una pieza sometida a mucho desgaste. Los frenos regenerativos le quitan mucho trabajo a los frenos convencionales, con lo cual los discos y las pastillas te van a durar más y además vas a gastar menos. O sea que el mantenimiento es indudablemente más barato. Y luego, pues la ventaja que es, digamos, una de las más importantes, que es que gastan menos. Sobre todo, si el uso que le das, os decía, si tú vas solo por carretera, eres un viajante de comercio que solo haces grandes recorridos por carretera y no siempre tienes oportunidad de cargar el coche, olvídate, no te interesa. Pero si vives en ciudad o fuera de la ciudad y puedes cargar el coche en casa, pues entonces no lo dudes, vas a ahorrar muchísimo dinero en gasolina. ¿Y cuáles son las desventajas? Como todo en esta vida, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Yo creo que una de las mayores, es que necesitas un punto de recarga. Como os decía, un híbrido enchufable no tiene sentido si no lo enchufas. Sobre esto os hago una advertencia, es que en todos los sitios que yo conozca, luego en toda España, en todos los ayuntamientos, en todas partes, si tú tienes un garaje de comunidad, la comunidad no puede impedirte poner un punto de recarga. Y muchas marcas, me viene a la memoria Renault, Mercedes, pero hay muchas, o te pagan el punto de recarga o te dan importantes ayudas. Otro inconveniente es que pesan más, llevan 2 motores, llevan baterías, eso es obvio. Bueno, como son muy eficaces desde el punto de vista de consumo, no es un grave inconveniente, pero si te gusta un coche, no digo ya deportivo, pero dinámico, que te gusta hacer carrera de curvas, pues puede convertirse en un inconveniente. Pero vamos, en cualquier caso, pesar más no es bueno. Los maleteros de los coches híbridos enchufables que llevan baterías más grandes que los híbridos convencionales suelen tener un maletero más pequeño porque las baterías ocupan espacio. También es cierto que las marcas han progresado mucho en esto y la diferencia es muy pequeña porque encuentran el hueco para meter porque además las baterías son un cajón más cuadrado que cuesta encontrarles acomodos más difícil, pero el depósito de gasolina no. El depósito de gasolina hay marcas que aprovechan huecos, ponen un depósito, incluso varios, y donde iba el depósito convencional van las baterías y encuentran un sitio para el depósito de combustible. O sea, este inconveniente cada vez es menor. ¿Y son más caros? Esto no requiere explicación. ¿O sí? Pues sí, porque lo digo mucho en los vídeos. Lo que te cuesta un coche es la diferencia entre lo que pagas y lo que te dan. Si damos por bueno que el precio de reventa va a ser más alto y lo vas a vender más fácilmente, a lo mejor resulta que la diferencia no es tanta. Siempre digo, hay que distinguir entre el desembolso que haces y lo que de verdad te va a costar el coche. Así que yo creo que este tema es algo que si haces números a lo mejor resulta que no es un inconveniente insalvable. Bueno, este vídeo se titulaba si era un buen momento para comprar un híbrido. Y yo, como os digo siempre, en los vídeos me gusta mojarme. Me gusta, si me hago una pregunta, responderla. Yo creo, también os he dicho muchas veces, no, que es que los periodistas tenemos 2 opiniones, la profesional y la personal. Este vídeo, desde el punto de vista profesional, mi consejo es, sí es un buen momento para comprarse un híbrido enchufable, sobre todo enchufable. Creo que es un buen momento, si como os he dicho, tu tipo de uso encaja. Mi opinión personal,
Hoy no la voy a decir, no os la voy a decir. Si queréis saberla, me lo ponéis en los comentarios, pero hoy no la voy a decir. Hoy para coche del día he elegido un coche que a lo mejor, iba a resultar un poco extraño, ¿no?, en nuestro garaje hermético, porque es un coche que a lo mejor puede parecer que no tiene mucho carácter, pero es un coche que le tengo mucho cariño. Es un coche del que os he hablado, que es el Honda Insight. Le tengo cariño porque el primer Prius me parecía horroroso. Yo cuando me decían, no, es que los híbridos son el futuro, digo, pero no se puede hacer híbridos bonitos. El Honda Insight me parecía un enorme progreso en ese tema. El coche va muy bien, ya sabéis que Honda hace coches que son una delicia, ¿no? Y bueno, junto al viaje, además hicimos la presentación, la organizamos nosotros, la presentación en Madrid de ese coche. Bueno, es un coche que va muy bien, que le tengo cariño y que por eso lo he elegido hoy como coche del día. Llegamos al consultorio. Aquí Ramón Z me pregunta si creo que los híbridos enchufables van a acabar con los eléctricos. No, tajantemente no. Los híbridos enchufables, yo os diría que es el nexo de unión entre los coches convencionales y los puramente eléctricos. Ya os conté que en la presentación que fuimos Rodrigo y yo de Mercedes, ellos decían que se iban a hacer hincapié, iban a desarrollar muchos los híbridos enchufables hasta el 2025-2030 y a partir de ahí la apuesta va a ser los eléctricos. No, yo creo que el futuro, no sé cuándo, yo creo que no tan rápido como algunos piensan, pero va a ser, bueno, a lo mejor puede haber motores de hidrógeno, cosas de ese tipo, ¿no? Pero el eléctrico va a tener un peso enorme. Ana Sar, que no sé qué significa eso de Sar, duda entre un híbrido normal y un enchufable. Dice que tiene garaje de comunidad y que vive en el centro de Valencia. Bueno, pues la respuesta está clarísima, no lo dudes. No lo dudes, un enchufable. Pide permiso pide permiso, no, insisto. Di a tu comunidad que vas a montar un cargador. Es más, te diría más, si no viajas, o lo haces muy puntualmente, a lo mejor tu coche es un eléctrico, pero vamos, entre un híbrido y un híbrido enchufable, en tu caso, clarísimo, un enchufable. Ya hemos llegado al final de este vídeo, ya sabéis que de vez en cuando nos gusta hacer vídeos un poco más prácticos. Esperamos que os haya aclarado todas vuestras dudas. Si seguís teniendo dudas, tenéis los comentarios, tenéis el consultorio, que aparece aquí el correo, no lo voy a repetir porque no hace falta, lo tenéis aquí. Bueno, si os ha gustado el vídeo, pues nos dais un like, suscribíos por favor si no estáis suscritos, porque queremos acabar el año con 250.000 por lo menos. Y hay una campanita que os avisamos del vídeo. Y lo más importante, no me voy a meter con Rodrigo en este vídeo, le voy a dejar descansar, pero ya sabéis que para mí, lo más importante es veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!